Este programa es patrocinado por Sicrea, Autofinanciamiento Nissan. Sicrea, sí cree en ti. Este programa es patrocinado por Calentadores Delta, los mejores calentadores de México. Este programa... Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos por aquí, felices y contentos, otro miércoles más en Noticias Sin Filtro, y el día de hoy estoy acompañada de Rubén Colombo. Mariana, muchas gracias, qué gusto estar aquí en Noticias Sin Filtro, qué gusto acompañarte también en este programa, mil gracias. Dos veces en esta semana juntos, porque exacto. Para los que no nos vieron en Gran Debate, estuvimos juntos, también lo tuve como invitado, así es que véanlo. Así es, no, hombre, un honor estar nos aquí vamos dos a veces, acostumbrar. Sí, exactamente. Un beso a Miguel, que anda muy trabajador y Así por eso es. Hoy no pudo estar por acá en Noticias Sin Filtro, pero sabemos que nos está siguiendo por ahí para que nos comente también de todas estas noticias de las que vamos a hablar el día de hoy, mi Así Rubencito, y que queremos, como siempre, saber su opinión, saber qué opinan de lo que está sucediendo a lo largo de esta semana aquí en México y hasta pues a Trump le va a tocar. Vamos a hablar noticias de Estados Unidos, es que también va para allá, no solamente con Trump, con otros casos que estaremos hablando de quién se queda con los bienes. Ay, Dios santo. Hijo. Pues tenemos muchas noticias y queremos que nos acompañen. Sí. Ya saben, compartan también este video para que podamos llegar a más personas con la información que recopilamos a lo largo de la semana, de las noticias más importantes, y poderlas comentar con ustedes. Pues Rubencito, ¿qué te parece si empezamos con la primera, que la verdad tiene muy indignada a toda pues la población de mexicanos, incluso a la gente que votó por Morena en Baja California? Así es. Se llevaron a cabo las elecciones, como recordarán, con Bonilla al frente de Morena, que ganó con un 53%, arrasó, de los la votantes. Verdad, exacto, de los votantes, por supuesto, de la gente que sí salió a votar. Un 53% gana, como recordarás, nadie le quería entrar a esta gubernatura porque evidentemente solo iban a ser 2 años. Así es. Justamente porque estaban empatando los periodos electorales para poder hacer un ahorro. Finalmente le entra Bonilla, que era el superdelegado puesto por el gobierno como el superdelegado para esa entidad, ¿no? Para Baja California. Exacto, que le duró muy poquito porque se postula como gobernador, que ya lo habíamos comentado por acá también. Creemos que es lo que va a pasar con todos los superdelegados que tienen aspiraciones políticas y que van a ir en algún momento por la gobernatura del estado en el que están. Fue lo que sucedió con Bonilla, se postula y resulta que una vez que gana, la semana pasada hacen otra de estas triquiñuelas en el Senado, estas estrategias, ¿cómo le llaman? Leguleñas, ¿no? Porque la verdad es que buscaron la manera de hacerlo. No lo hicieron durante el periodo electoral porque eso va en contra de la ley. Automáticamente era ilegal, lo convertía en ilegal. Exacto. Claro. Y entonces se esperan hasta que ya tiene la constancia de ganador, que cabe mencionar que es por 2 años, pero resulta que hacen una ampliación de mandato a 5 años. No se ha promulgado y eso es lo que deja también, ensucia al actual gobernador, a Kiko. Y lo peor del caso es que evidentemente el Senado, que aprueba estos cambios para la ampliación de mandato, se habla de sobornos, que recibieron sobornos. Claro, porque no solamente es del partido de Bonilla. Al Exacto. final también son otros partidos, es otro partido que dice, el que va saliendo, dice, ¿sabes qué? Sí, que se amplíe. Y es, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que, en qué cabeza cabe decir, ¿sabes qué? Sí, yo como partido saliente de aquí, voy a votar a que sí, el otro que va entrando se quede no 2, sino 5 años, cuando podría incluso decir, ok, en 2 años me pongo las pilas. Exacto. Y postulo a alguien, ¿no? Eso, Entonces,
se presta justamente a decir, ¿sabes qué? Hubo corrupción, hubo mano negra, Exacto. estuvo amañado ese proceso para decir, ¿sabes qué? Y todavía más, en ese amañe, todavía más dices, bueno, está el caso que pudiera la Suprema Corte decir, voy a anular estas elecciones, si el gobernador lo publica, lo hace público, pero el gobernador dice, no quiero. Ese es el problema. Como no se ha promulgado esta ampliación de mandato, por lo tanto, no se puede todavía presentar la controversia y solamente tienen 30 días para poder, pues bueno, declarar la inconstitucionalidad de esta ampliación de mandato. Entonces, por un lado es, ¿cuánto recibieron los diputados del Congreso local para aprobarla? Que eso, evidentemente, ya salió, o sea, incluso salieron grabaciones diciendo, sí, a mí me llamaron y me ofrecieron, híjole, les doy el dato exacto, pero estaban hablando de si Sí, no mal eran 3 recuerdo, pesos. millones de pesos, y decías, ¿cómo? Pues, ¿qué va a hacer el actual gobernador que está ofreciendo esa cantidad de dinero? Y además, los diputados del Congreso ya se van. O sea, Exacto, les quedan, son salientes, ya no les- están a días de irse, y entonces pues a ellos ya no les afecta en nada, Claro. ya ni siquiera tienen que dar la cara, o sea, ya más bien Se van casi con lo un tomaron licuado que como, dices, sí, venga. como su liquidación, Exacto, ¿no? exacto. Total, capaz que con lo que Que les al que dan, entre se lo arregle. exacto, que ellos se hagan cargo, ¿no? Así es. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que deja mal parado al actual gobernador, que como comentábamos, ni siquiera es de Morena, es del Exacto. PAN, Ajá. es que no la promulgue, porque mientras no se promulgue no se puede iniciar el juicio, Claro, y la entonces Suprema no se Corte puede no puede actuar. declarar este tema de la inconstitucionalidad, y por lo tanto quedaría como que se acepta si no se debate, Claro. bueno, si no se presenta Se presenta el proceso. Ajá. Y entonces Sí, claro. Bonilla se va a echar 5 años. Y la verdad es que no se vale, Rubén, claro. porque la gente votó por 2 años. De alguna manera están haciendo una reelección de facto. Disfrazada en automático, a decir, no vas 2, vas 5, aun cuando el INE, como lo comentabas hace un momento, aun cuando el INE dijo, te doy la constancia 2 años. Pero por supuesto, en todo este plan, digo, al final hay una estrategia, hay una cabecilla que dijo, ok, no lo puedo presentar antes de elecciones, Exacto. ¿no? Ok, pues no lo puedo presentar, esto no lo voy a hacer porque caería en lo ilegal. Pero tengo este hueco después de las elecciones justo para presentarlo. Y como ya, de cierta manera, podemos asumir que hubo acuerdos con el actual gobernador y hubo acuerdos con el actual Congreso, dice, ¿sabes qué? Ahí lo pasamos. Exacto. ¿No? Entonces no se vale, como dices, porque la sociedad no votó por alguien para 5 años, votó por alguien para 2. Que a lo mejor el partido se queda y a los 2 años vuelven a elegir ese partido, puede ser. Pero en este momento votaron por el partido y por la persona. Exacto. Y entonces el decir, oye, la persona se va a quedar, no 2, 5, ¿por qué? Aparte, están violando la ley, o sea, de alguna manera, la ley electoral, Claro. porque los votantes salieron a votar por esa persona y lo eligieron para 2 Por un años, y periodo. se están pasando por el arco del triunfo Porque la lo gente que dice. el 53% de los votantes dijeron por esa persona. Eso Exacto. no se vale, por un lado. Y por otro lado, si no se hace algo al respecto de esta decisión, se está sentando un Ese es el precedente tema también. de que se puede violar la Constitución, de que puedan, a través de este proceso leguleño, Ajá. darle la ampliación de mandato a cualquier sí, gobierno. claro. No quiero pensar en la presidencia, porque según Andrés Manuel ya dijo en la mañanera que él no lo va a hacer. Pero no se ha promulgado Otorguémosle tampoco el privilegio en esta de la situación. duda. No ha dicho, te recomiendo o no lo hagan. Exacto. No se ha promulgado nada ante esta situación. En esta situación, Andrés Manuel lo único que dijo fue que le corresponde arreglarlo a los Las instancias locales. Exacto, al Congreso local, pero si Andrés Manuel Sí, pero como se presidente toma atribuciones puedes- de todo, Claro. podría hacer una recomendación de decir, esto está violando la Constitución,
o que se presente amparo, porque hay 3 maneras de hacerlo. Se supone que las 3 maneras de hacerlo son justamente una, que se declare estas acciones de inconstitucionalidad, para lo cual es lo que comentábamos, se necesita que se promulgue para que se pueda hacer el Congreso todo este procedimiento y entonces declararlo inconstitucional. La otra es a través de la vía del amparo, de los amparos, que los amparos los puede presentar cualquier persona porque está violando sus derechos. Ahí hablamos incluso de la ciudadanía. La ciudadanía puede decir, esto está violando uno de mis derechos porque yo voté por una persona por 2 años y no se está respetando mi voto, o un colectivo de personas que lo hagan pueden presentar también amparos. Y la otra es lo que comentábamos nosotros fuera del aire, que era el tema de la desaparición de poderes. La desaparición de poderes es un artículo que está en la Constitución que lo que hace es que elimina esto, porque esta resolución, porque evidentemente está violando la Constitución, pero también estuvimos comentando fuera del aire que se tienen que cumplir ciertas reglas que no se cumplen en esta circunstancia. Entonces, la verdad es que creo que lo más preocupante es eso, que si no se toman cartas en el asunto, cualquier otro gobernador pueda decir, ay, bueno, pues entonces yo me compro unos votos. Si ya lo hicieron, yo lo puedo hacer, y entonces también ahora me extiendo mi mandato. Exacto. Y como dices, a lo mejor un gobernador, igual la presidencia, al no declararlo, al no promulgarse en contra o a favor, también está abriendo la puerta de decir, pues como ya hubo esto, pues ¿qué creen? Yo también voy. También lo puedo hacer. Claro. Y bueno, no quiero yo echarle leña al fuego, pero pues ellos tienen mayoría, ¿no? Sí, ahora, claro. Lo más preocupante, me regreso, es que no no se le está dando el valor de lo que está sucediendo, el precedente que se pueda sentar, y que una vez más siento yo que es un atentado contra la democracia. Totalmente. Así como cuando presentaron esta reforma de la ley electoral, que querían desaparecer los organismos estatales, las OPLES, creo yo también que en esto es una violación a la democracia, porque al final se están pasando. Es una burla a la gente. Exacto. Es una burla a la gente. O sea, ¿para qué entonces procesos. estás mandando elecciones? ¿Para qué vas a que la gente vote? Si al final del día casi es, tú vota de mentiritas porque voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Exacto. ¿No? Y entonces, ¿dónde está la gente? ¿Dónde queda el poder de la gente de elegir a su mandatario? La democracia. O sea, la democracia. O sea, tú sales como persona habitante de Baja California a decir, voy a elegir a esta persona por los siguientes 2 años, y después de que ya diste tu voto, pues ellos hacen lo que quieren, mueven la ley a su antojo, como hicieron en Chiapas también con Velasco, te acordarás, sí, claro. De lo descanso de gobernador y se va al Senado, pero luego regresa, pero otra vez, claro. Adecuar los cambios y las modificaciones a la Constitución, o sea, hacer la ley lo que les plazca a ellos, a modo de las personas, claro, para poder salir con estas triquiñuelas que la verdad no se vale. O sea, no se vale. Creo yo que sí, el gobierno, en este caso el que todavía está, el que está actual, que le está dejando la mesa puesta al que viene, porque también, nuevamente regresando a ese punto, ¿no? O sea, ¿por qué el actual no publica? ¿Por qué no se publica en el diario oficial, en la publicación oficial, lo que está pasando? ¿Para qué? Para que entonces entre la entidad federativa, la Suprema Corte, a decir, a ver, espérenme, sí, esto es antiinconstitucional, esto es inconstitucional, y entonces actuamos a decir, ¿sabes qué? O mandamos elecciones nuevas, y anulamos la actual, ¿no? Y entonces que la gente vuelva a elegir, ya sabiendo y diciendo y dejando claro que son 2 años. Exacto. Ahora, ellos dicen, es que lo estamos haciendo en beneficio de la población, porque si no, volver a hacer una votación sería más caro. Ok, no hagan otra votación. El señor ganó durante 2 años, que gobierne durante 2 años. Digo, qué lástima, porque la verdad es que después de todo este numerito, qué triste que el señor Bonilla se quede como gobernador, pero con la pena. O sea,
porque si no, también otra vez va a pasar lo de Puebla. Entonces ahora Ajá. que tengan que volver a hacer elecciones Sí, para elecciones gobernador, otra vez gasto, otra vez soplártelos en todos los noticiarios, Sí. haciendo proselitismo, etc., etc. Bueno, la verdad es que ahorita quien tiene la responsabilidad, creo yo, principal, digo, Andrés Manuel puede hacer una recomendación, aunque al final pero al final él tiene no puede. razón, no depende de él Claro. esta decisión. Sí creo yo que se tambalea, que él no tome una postura y que diga esto no está bien hecho, Ujú, porque para lo que le conviene, sí somos un partido y la gente de Morena son honestos, son responsables, están en contra de la austeridad, cosa que aplaudimos, pero para cuando alguien de Morena hace algo mal, no me meto, Eso no es mío, yo soy eso es de- respetuoso. Yo creo que así como los que les gusta el fútbol, cuando su partido pierde lo aceptan y cuando su partido gana lo festejan, creo que también en este sentido Claro. abonaría muchísimo que el presidente diga eso es Es una anti, recomendación, no es que se meta a Inconstitucional. manipular, no lo puede hacer. pero, porque no lo puede hacer, pero puede dar una recomendación, que eso sí lo puede hacer. Exacto, y bueno, al final queda en manos en este momento, creo sí, de Kiko de la Vega, Ujú. digo Kiko Vega del Madrid, pues que haga Sí, algo, el ¿no? promulgar, Que haga el algo. publicarlo, Y si no, para que se pueda hacer. pues la última, como siempre decimos, actuar como ciudadanos y los ciudadanos que pueden Meter presentar el los amparo. amparos, al menos para que pues se mueva algo más Ujú. dentro de pues desde el Congreso, ¿no? Del Claro. Congreso local y entonces ver qué hacer. Pero la verdad es que sí, creo que, o sea, son muchas Ay, cosas. sí, claro. O sea, en un solo acto, como te digo, es mover Está las incurriendo leyes en a modo, todo. Ah. es sentar el precedente de que se pueda volver a hacer, que se viole la Constitución, que se pase, que se viole también la ley electoral, Que se ignore a que se ignore a los los votantes, que votantes. son los que eligen a quienes Ujú. poner ahí. Ujú. Entonces, la verdad es que es un acto muy bajo, muy sucio, muy alevoso, muy ventajoso por donde se quiera ver. No hay manera de justificar, más allá de todo el dinero que se haya movido ahí, Ujú. no hay manera de justificar este hecho, ¿no? Sí. Pero bueno, vámonos con otra Vamos noticia. con otra, pero de cierta manera está ligado, no con el Estado, pero está ligado con el tema de los superdelegados. Exacto. ¿No? Al final del día hay otro superdelegado en otro estado que también ya Sí. cayó con las manos en la masa y no por el gobierno, no lo detectó el gobierno, no lo puso el gobierno, lo puso una entidad ajena al gobierno. Exacto. ¿No? Mis mexicanos Que contra es- la corrupción, Ajá. que yo quiero y respeto muchísimo por el trabajo periodístico que hacen de investigación, de crítica Ujú. y sobre todo de investigación, porque la verdad es que se meten hasta el fondo. Claro. Pues descubrieron que el superdelegado que tenemos por Ajá, ahí en en pantalla, pantalla. Lomelí, De Jalisco. Exacto, de Jalisco, que ya el gobernador de Jalisco, desde que él llegó, había señalado Ujú. que se estaba metiendo demasiado, que estaba teniendo actos prepotentes, Claro. que incluso quería pasar por encima, que es un poco de las atribuciones que les han dado a los Ujú. superdelegados, pero esa es otra historia. Particularmente Lomelí estaba tratando de pasar por encima de la autoridad del gobernador de Jalisco, que aparte tiene los pantalones muy buen puestos y Para sale decir. siempre a decir, ha hecho otras cosas que no han estado padres, como esto de irse a Estados Unidos, a este partido, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ahorita no estamos hablando de él, sino de Lomelí, y resulta que pues salió el peine, que ya hay un conflicto de intereses. Ujú. Resulta que obtuvo 7,000 millones de pesos con una red de contratos a través de empresas De farmacéuticas. farmacia, para la venta de medicamentos. ¿sí? A partir de este gobierno. Ujú. O sea, estamos hablando de a partir de que él fue nombrado como superdelegado de 7 empresas farmacéuticas, de las que él nada más reconoce 4. Sí, Solo bueno, reconoce ok. 4. Es que 3 no. 3 no, Tres pero son resulta familiares, que de esos son- 3 él ha tenido acceso al dinero Sí, claro. también. Sí, a las Entonces, no hay manera de desligarse por completo. Ujú. Y todavía tuvo el cinismo de decir
que se separaba del cargo para que se pudieran llevar los debidos procesos. Ajá, entorpecer el proceso, claro. Que ahí es donde dices, ¿sabes qué? Nuevamente, ¿qué está pasando con este gobierno? Exacto. Que dijo que iba a hacer las cosas transparentes, que iba a acabar con corrupción? O sea, ¿cómo? ¿Disfrazándola de qué? ¿Disfrazándola de ahora se lo doy a mis amigos? O sea, eso es donde nuevamente como ciudadano molesta, como ciudadano enoja de decir, oye, sí, no voy a regresarme al pasado, pero en el presente tampoco lo puedes hacer. Exacto. Si te estás quejando de lo que hacían, ¿por qué tú haces lo mismo, pero ahora disfrazado de superdelegados, disfrazado de son mis amigos, disfrazado de prestanombres? O sea, al final ya acabamos en lo mismo. Exacto. ¿No? Aparte, justo era una de las cosas de las que Andrés Manuel se quejaba de los gobiernos anteriores y que aparte dijo que no iban a pasar. Actualmente la Secretaría de la Función Pública ya tiene 7 investigaciones abiertas que están sobre este señor Lomelí Bolaños. Hay 7 abiertas, hay pero hay 20 abiertas, exacto. Hay 20 en total, pero, que están por conflicto de interés. Exacto, o sea, estamos hablando de por qué, digo, quiero creer que de estas 20 apenas están reuniendo los elementos para conformar las investigaciones y las carpetas de investigación, pero si ya hay 20 investigaciones por conflicto de intereses, pues entonces que se le dé seguimiento, porque no es una. O sea, si cuando es una y que está sustentada decimos que se busque, que se vaya sobre ellos, no se vale, o sea, que otra vez, porque aparte están hablando también de que las compras han sido a sobreprecios. Sí, claro, por supuesto. No es al precio. Las acusaciones son por venta de medicamentos falsos o por sobreprecios. Ya no nada más estamos hablando de problemas de, pues como son mis conocidos, o pensando inocentemente, son empresas responsables, son empresas en las que confío, son empresas que no me van a robar, por eso prefiero darles los contratos a ellos, claro, que de entrada ya está mal, porque no se debe hacer por conflicto de intereses. Pero en el mejor de los casos que fuera pensando esa que fue la asignado, situación, que, exacto, que hayan ganado, que hayan licitado, no se debería de hacer. Pero ponle que se los da por esa razón. Claro. No es el caso. Sí, estamos hablando de sobreprecios. Claro. Estamos hablando de venta de medicamentos falsos. También fue muy sonado en el gobierno anterior con Enrique Peña Nieto de estos medicamentos que les daban a los enfermos de cáncer, o sea, que era agua. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahora que se siguen teniendo las mismas prácticas? Creo que eso tenemos que seguirlo señalando. Totalmente. O sea, de verdad que a veces nosotros cuando llegamos aquí el miércoles, o sea, quisiéramos no tener que decir este tipo de cosas, pero creo que como ciudadanos responsables tenemos que seguirlo señalando para que no suceda. Tenemos que seguirlo señalando para que personas que están abusando del puesto que les dieron, porque igual, en el mejor de los casos, el señor abusó y no es responsabilidad de Andrés Manuel, entonces ahora que el señor pague. Que pague, exacto, pero que la ley se haga cumplir. Exacto. No porque sea del mismo partido, no porque sea alguien puesto por él, no se cumpla. Se tiene que cumplir la ley para todos, porque al final la ley es para todos. Sea el caso de los superdelegados, sea el caso de un gobernador, de quien sea, nadie está por encima de la ley, al menos eso es lo que se dice, ¿no? Exacto. Nadie está por encima de la ley. Y si nuevamente, si estaban quejándose en el tema de, no, es que los gobiernos anteriores hacían, ¿no? Ok, tú lo estás haciendo en despoblado. El caso de Lomelí que diga, es que de 7, no, pues es que no, las 7 no reconozco cuadro. Pues sí, es como el caso de aquel de Nayes de, pues sí robé, pero tantito. Exacto. O sea, a ver, espérame, estás incurriendo en una falta. Así tuviera una sola empresa, exacto, la verdad es que tendría, o sea, que dar la cara por esa sola empresa si es que esa empresa está incurriendo en esto. Tenemos comentarios por acá. Carlitos Asa, un beso, mi Charlie. Saludos, Charlie. Saludos.
Balta Leiva dice, saludos Mariana, es una violación a la ley y punto, saludos, estás completamente de acuerdo. Él lo está diciéndole a Juan Carlos Valderas que se conecte. Juan Carlos, conéctate para que nos veas también. Carlitos Asa dice, una muestra más del cambio que se le espera a México con la transformación de Cuarta. Qué Correcto. triste. Miguel Baitz, que yo sabía Saludos, que estaba Miguel, por ahí, sí, que un no beso, estaba viendo. mi Mike, dice, ese es el tipo de gobernar que preocupa a todos y mensajes subliminales para otros gobernadores y tentar a AMLO. Exacto, eso creo que eso es, híjole, lamentable. Desgraciadamente dice Carlitos Sasa, desgraciadamente ningún gobernado, diputado o senador etc. representa los intereses del pueblo, solo los intereses partidistas y o del Ejecutivo. Exacto, dice Miguel. Miguel Baitz, totalmente de acuerdo contigo, le dice Charlie, pero qué difícil es que la gente vea el horizonte completo. ¿Alguien sabe algo de su diputado distrital? Ganan y se desaparecen. Vean nada más la clara de pillo de este ex superdelegado. Exacto, también creo, tienes mucha razón, mi Charlie, creo que nosotros también, todos a nivel nacional, deberíamos exigirle muchísimo más a nuestros diputados de nuestro distrito, claro, porque es la única manera en la que podemos jalarle la oreja de qué onda, qué estás haciendo, y que también ellos de alguna manera, a lo mejor si solo lo hace una persona, pues le dan el avión, pero ya cuando más personas empecemos a exigir cuentas, seguramente pues algo de ruido podemos hacer. Claro, pero ¿no? cuando los diputados ganan, de repente ya, de inicio están en campaña y están con la gente y están rodeados y están haciendo proselitismo y están ayudando, ganan y no los vuelves a ver en la calle, no los vuelves a ver en la mesita que ponían en el parque, sí. O sea, jamás vuelven a aparecer a decir, yo te escucho, yo te escuché, y ya no te escucho más porque yo ya soy diputado y entonces ya no me siento a dialogar contigo. Sí. Lamentablemente eso sucede y efectivamente, como dice Charles, ¿dónde están esos diputados que tendrían que hacer valer la ley y que tendrían que escuchar a la gente y a través de ellos subir la voz? La única manera creo que es nosotros exigirles y nosotros también seguir hablando de esto, seguir hablando de lo que sucede, claro, y de esa manera exigirles. Pues veremos qué pasa con esto. Yo le comentaba justo a Rubén fuera del aire, aquí es donde se va a notar si efectivamente la Secretaría de la Función Pública está trabajando parejo y le va a dar seguimiento a este caso de este superdelegado, de esta persona que pertenece a Morena, que es quien ahora está al frente del gobierno y que de verdad se lleve hasta las últimas consecuencias. Sí. Aquí vamos a ver efectivamente qué tan imparciales o no son pues hacia adentro del gobierno, ¿no? Así es, correcto. Y bueno, pues la otra, híjole, esta noticia hoy nos ha dado tanto de qué hablar. El super Javidú. Sé que Miguel en este momento se le debe estar deformando la cara cada que escucha a Javier Duarte, ¿no? Después de, y ahí se lo ponemos a todos ustedes en pantalla para que recuerden a este personaje. Pues este personaje sigue dando de qué hablar y esta semana salió a la luz pública un video donde él lo grabó antes de ser detenido en Guatemala y donde habla que efectivamente no fue detenido, que él pactó, se entregó exacto, y pactó con el gobierno de aquel momento que era de Peña Nieto. Así y con directamente a quien acusa o a quien embarra directo es a Osorio Chong, ¿no? Exacto, dice que Osorio Chong fue quien le llamó y que le dijo que por órdenes de Enrique Peña Nieto y que en pro de ayudar al partido, al PRI, que en las elecciones que venían del Estado de México, pero que estaba cayendo en picada y que tenía que hacer algo para decir, ay, miren, sí estamos haciendo, y entonces con eso lograr lo que hizo, ganar el Estado de México. Exacto, ganaron el Estado de México, le piden a Duarte que se entregue. Bueno, primero le piden que renuncie, ¿no? Que renuncie y que ellos se van a encargar de todo el tema de la transición, porque evidentemente Yunes, como ya sabíamos, durante toda la campaña había estado hablando obviamente de todo el cochinero que había en Veracruz, de todo el desvío de recursos, de todo el peculado que se estaba manejando, y entonces él dice, porque evidentemente aclaramos, esto es lo que él dice. Él dice que le pidieron que se fuera porque pues no iba a ser una transición amistosa y que ellos se iban a encargar de la transición.
él se separa del cargo y al día siguiente le giran la orden de aprehensión, evidentemente por todos estos por delitos. todas las acusaciones que traía Y que encima, ¿no? sigue lidiando, aunque desafortunadamente, cosa que nosotros hemos hecho mucho coraje por acá, hay muchos elementos que se han venido abajo, pero no es porque el señor sea inocente, no. Es porque no ha habido la integración de pruebas, no se ha seguido el debido proceso, y eso también molesta muchísimo que ahora el señor venga a darse baños de pureza con este video diciendo que es un preso político, cuando hay comprobación de la cantidad de dinero que se transfirió a cuentas, de propiedades que el señor tiene, de la manera en la que su esposa vive. O sea, por favor, tampoco nos quiera ver la cara a los mexicanos y ahora ponerse casi el manto sagrado. Sí, de yo soy puro, yo soy inocente, a mí me están inculpando, me sembraron todo lo que me están diciendo, porque ahora con este video que sale y que dice, no, es que yo me entregué por disposición, por un acuerdo para que dejaran en paz a mi familia, que ya no le estén hostigando, yo me entrego con ese acuerdo, y en ese video lo que hace ver es decir, ok, todas las acusaciones entonces que están, pues hace entender que son falsas también, que les fueron sembradas, cuando, como dices, todo es real, todos son las acusaciones reales y hay pruebas. El tema es el debido proceso. Exacto. Ahora, obviamente todo esto es una artimaña de su defensa. Por supuesto. Porque, pues, para sacarlo libre, o sea, es de todo lo que todo me lo sembraron, me sembraron pruebas, han sido documentos apócrifos y bueno, dice una serie de cosas que tendrá que comprobar el señor en caso de que sea cierto, aunque aquí ya hemos presentado, también hemos documentado con La Silla Rota, con Mexicanos contra la Corrupción, contra una serie de incluso notas periodísticas también documentadas del Universal, de Reforma, que obviamente hay pruebas de todo este desvío de recursos y de todo lo que se robó este señor cuando estuvo como gobernador, algunos con fines políticos para apoyar efectivamente campañas políticas, pero bueno, la defensa dice que esto es una prueba de que pues de que él es inocente, por supuesto, que es un preso político. Ahora, no dudo que haya acordado si este video es real, que haya acordado entregarse, pero ¿a cambio de qué? Sí, eso por no supuesto, significa no es de que sea inocente, no, hay una negociación, tú entrégate, yo dejo a tu familia, pero no nada más es dejo de hostigar a tu familia. Hay acuerdos también seguramente que para no sacar trapos al sol, porque seguramente tampoco le conviene al partido, al PRI, el decir, ¿sabes qué? Si él declara, pues me lleva también entre las patas. Exacto. Y entonces mejor acordamos algo para decir, ahora libérate de esto, ¿no? Exacto. Entonces también, bueno, la verdad es que Miguel lo decía aquí justo la semana pasada, o sea, él decía, creo que van a salir muchos trapos al sol. Totalmente. Que Javier Duarte, evidentemente por estar dentro de la corrupción y por estar dentro de todo este desvío de dinero, porque incluso en la nota habla de que cómo se hacían los traspasos entre los gobiernos locales y el gobierno federal. Entonces, evidentemente todo esto, él sabe exactamente cómo sucedió. Incluso Miguel comentaba que seguramente va a soltar mucha información respecto a lo que pasaba durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que ahorita que Enrique Peña Nieto justo le están tirando por todos los bandos, esto veremos cómo avanza y veremos también, con tal de salir libre, hoy ya no tiene ningún compromiso con Enrique Peña Nieto, nada, ¿no? Entonces veremos hasta dónde suelta información con tal de salir libre, porque él dice que va a salir libre muy pronto. Sí, él lo declara y lo afirma de yo voy a salir libre pronto, espérenme pronto en las calles. Exacto, él justo acaba de declararlo de esa manera, entonces pues veremos qué más información nos da Javier Duarte. Lo único que yo le digo al gobierno actual es que
se lleve a cabo todo este tema de la extinción de dominio, Claro. que se le incauten todas Sí, las por propiedades, supuesto. porque evidentemente con un sueldo de gobernador no puede tener la cantidad, bueno, ya algunas ya se incautaron, de hecho una se donó hasta para el CONACYT, espero que no se la quiten, ¿no? Pues con eso que también al Con CONACYT le esta- está quitando los recursos, Con esta- pues no lo dudaría tampoco que ahora diga el gobierno, pues véngase para acá, ¿no? Exacto, esperemos que no se lo Ojalá y quiten. no. Ojalá. Pero bueno, veremos qué tanta información nos suelta este señor y pues habrá que esperar. Pero nuevamente, que la ley realmente se aplique a quien se tenga que aplicar y nada de que, es que di amnistía y entonces no me voy a ir contra todos. Al final del día la ley Así se es. tiene que hacer valer. Y ese sería un buen ejemplo, un buen sabor de boca de decir, sabes que este gobierno ahora sí está aplicando la ley, Exacto. ¿no? De decir, mira, sí lo está haciendo. Pero nuevamente, que no nada más lo haga contra el otro, sino también contra los que son sus amigos. Si están incurriendo, Que es la un ley- ejemplo, decir, la ley aplica para todos, para Javidú, que está haciendo, para el que estuvo de presidente, para Osorio y para los supervisores que están incurriendo en ilegalidad. Claro, en diferentes están violando la En ley de diferentes diferente aspectos, manera, pero pero también, todos están también. violándolo. Ay, saludos para Emanuel Gutiérrez que nos está viendo desde Canadá, saludos. Daniela Azúa también que nos ve desde Oaxaca y mi Ed Bañuelos, un beso también. Bueno, pues vámonos con la siguiente noticia. Como les comentábamos, pues también vamos a hablar de nuestro vecino loco de allá arriba, que como había estado amenazando desde hace un par de semanas, pues nos había estado diciendo que iba a empezar con estas deportaciones masivas y que incluso podían deportar hasta 1 millón de migrantes. Empezaron las deportaciones el domingo. Obviamente le dio carta abierta a la policía de ICE para poder hacer todas estas detenciones y evidentemente están hablando de que le iban a dar prioridad. Trump hablaba de los delincuentes, ¿no? Ajá. Estamos hablando de personas que tenían orden de deportación, los que hubiesen sido solicitados a presentación de un juez y no se presentaron, y por último, los que estuvieran en algún proceso criminal. Esos iban a ser como las primeras sobre las que iban a enfocarse para hacer las deportaciones. Desafortunadamente, como ICE sabemos, pues tiene carta abierta y van a poder estar irrumpiendo donde quisieran, por simplemente el cómo se veía la persona. Claro. Si ellos consideran desde su perspectiva es sospechoso, pues ahí voy. Exacto, y poderle solicitar evidentemente todos sus documentos Sus- migratorios, claro. y pues obviamente alguien que no tiene su estancia de manera legal, pues van para atrás, ¿no? Entonces empezaron a haber una serie de recomendaciones, obviamente. Solamente se habla hasta hoy confirmado la deportación de 20 mexicanos, Sí, pero hasta el momento. no sabemos cómo tomar esa noticia. Si al final solamente ¿Con eso se van a quedar o va a seguir ahí agarrando a diestra y siniestra? no, o si al final Trump estaba blofeando como suele hacer, Ajá. ¿no? O si, porque él todavía el lunes salió a decir, no, aunque digan eso, ha sido muy rígida la actitud y el trabajo de ICE y vamos por más y por supuesto que vamos a sacar a todos los criminales y etc. Pero algo que dijeron, que se estuvieron encontrando contra muchos migrantes muy informados. Los migrantes están muy informados y una de las recomendaciones que tienen, que se estuvieron difundiendo a través de la Embajada de México en Estados Unidos y de las diferentes embajadas, obviamente Honduras, De otros Guatemala, países, claro. Salvador y demás, es que no firmen ningún documento. Que aunque los detengan, no firmen ningún documento. Esa es la primera, que evidentemente lo primero que tienen que hacer, ni siquiera dar una declaración, sino llamar a un abogado
que evidentemente todas las personas que de alguna manera estén de manera ilegal y ya están allá o están en su proceso esperando el asilo, etc., cualquiera que sean las circunstancias en las que están, que tengan a la mano siempre el teléfono de un abogado especialista en migración, obviamente para que pueda asesorarlos y acercarse en caso de una detención. Si no están en estos 3 casos, no tendrían por qué violentar sus derechos. Claro. Y la última es que aunque ICE tiene la carta abierta y que pueda llegar a tu casa, a la casa de alguien porque le dieron un pitazo, por lo que sea, que no les abran. La verdad es que en el momento en el que una persona abre la casa a un policía, le está autorizando el entrar. el acceso y entonces sí lo pueden detener. No abran la puerta, esa es la principal recomendación. Insisto, siempre y cuando, pues obviamente no están dentro de estos 3 casos, de estos tres perfiles, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa con Trump, porque estamos a menos de 7 días de que se cumpla también estos 40 días que había puesto que había puesto como prueba, que había puesto como prueba a México, sí, para un plan, para el tema de aranceles que va pegado con migración. Y la otra noticia es que puso nuevas medidas para los migrantes, para el asilo. Entran en vigor hoy 17 y justamente tiene que ver, la verdad es que a México lo dejan, sobre todo a las personas que pidan asilo de manera legal, un poquito protegidas. Van enfocadas evidentemente a todos los migrantes que vienen de otro país, a partir de nuestra frontera sur, porque el endurecimiento de estas medidas tiene que ver con que los solicitantes que pasen antes de llegar a Estados Unidos por un primer país, en este caso México, que estamos en medio, ya no podrán. Ya no son candidatos. Exacto, esa es una de las medidas de endurecimiento. Y las excepciones son que siempre y cuando hayan hecho una gestión sin éxito en México, entonces sí pueden tener acceso a solicitar el asilo en Estados Unidos. Pero aquí pasan y se van directo, no hacen la gestión primera. Exacto. La otra es que sean víctima de tráfico de personas. Si son víctimas de tráfico de personas, aunque hayan pasado por este primer país, sí podrán pedirlo. Ahora, yo ahí me pregunto una cosa. Entonces, todos los sudamericanos, para burlar estas medidas, van a solicitar asilo primero en México. Sí, por supuesto, y ya después se va a parar, por supuesto. Exacto. Y aquí el asilo no creo que se los vayan a negar. O a lo mejor porque sí, porque Andrés Manuel está ofreciendo estas visas migratorias de trabajo y otras también de asilo. Por eso les va a dar el asilo, les va a dar la autorización para quedar aquí y entonces de aquí ya puedan solicitar. Quién sabe si después se vayan. Porque eso sí no queda claro, porque mira, alguien puede solicitarlo aquí y si México se lo niega, ya lo puede solicitar en Estados Unidos para que se lo den. La pregunta sería, porque eso no lo especificaron, si se lo dan aquí, se lo dan también allá. ¿Lo puede solicitar entonces allá? Yo digo que no, porque al final, mi sentido común me dice que no, porque se supone que si tú estás pidiendo asilo en un país distinto al tuyo es porque tu vida corre peligro. Entonces lo que tú necesitas es un asilo que otro país te acoja porque no puedes estar en el tuyo. Entonces, si México ya te acogió y te dio el asilo, entonces ¿por qué ahora quieres otros? ¿Quieres un upgrade? ¿Cómo es funciona, brincar de uno ¿no? a otro, decir, es que ya me encontraban aquí, entonces ahora me voy acá, y ya me encontré acá, ahora me voy acá. Ahora me voy a Canadá, y entonces ahora me voy a Holanda, y ahora me voy a... Sí, y ahí sí voy brincando de asilo, ¿no? A mí mi sentido común me dice que no pero esto se acaba de publicar apenas ayer, entra en vigor hoy, entonces veremos cómo aplica. Yo a todas luces lo veo que evidentemente es algo para restringir el asilo, evidentemente para todos los países de la frontera sur de México. Un poquito todo
todos los migrantes que se están yendo para allá, que están buscando el sueño americano. Exacto, pero pues mientras Trump pues no quita el dedo del renglón. Él sigue presionando, él sigue haciendo y dice, yo voy pian pianito, de repente estiro, de repente aflojo, de repente hago, de repente me quedo callado, pero ahí está. O sea, no quita el dedo del renglón, sigue ahí a decir, ya voy, y ahí viene el arancel, y ahí vengo. Exacto, el domingo justamente Marcelo Ebrard se va a reunir con Mike, con el Super Mike, que es el que va a ser el representante de Trump. Evidentemente no se va a reunir con Trump, pero justamente para que nos califiquen cómo vamos. Cómo hicimos nuestro trabajo en la frontera con los migrantes. Eso me da un poco. El plan que hicimos. Eso me da un poco de susto, porque dependerá evidentemente de la opinión de Trump. Si bien Trump ha estado diciendo todas estas semanas que vamos bien, que México se ha puesto las pilas, que México ya desplegó evidentemente a la Guardia Nacional a hacer trabajos de migración en la frontera sur y en la frontera norte también, ha estado diciendo que vamos muy bien, pues habrá que ver en la evaluación final. La evaluación que se hace. Si de verdad sigue con este mismo discurso y no implementa los aranceles, porque como ya lo hemos comentado por acá, los aranceles, aunque se han pretendido minimizar, sí serían un impacto muy fuerte para México a nivel económico. Entonces, la verdad es que el próximo lunes tendremos noticias certeras, o el mismo domingo por la noche, como fue la vez pasada, que a las 8 o 9 de la noche nos tenían ahí a todos a ver qué pasaba. Entonces seguramente el domingo, después de esta reunión que tendrá Marcelo Ebrard, pues sabemos qué calificación sacamos. ¿Y qué va a pasar con el resto de las amenazas? Si van a cumplirse o nos van a dar más tiempo para respirar. Porque no creo que aun cuando nos den una buena calificación va a decir, sí, perfecto, ya estás, ahí se queda y se muere el tema del arancel y ya no lo toco más, no creo. Sinceramente no creo, con el cambio de actitud y depende cómo se despierte Trump, no creo que diga, van bien y ya olvidamos los años, no creo que lo vaya a desaparecer así. Yo también estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que más bien nos va a dar como otra prórroga, nos va a poner como otra prueba, o sea, va a decir, sí vamos bien. Pero no puedes bajar los brazos. Como tu coach, exacto. Sí vas bien, pero lo puedes hacer mejor, ¿no? Exacto, da otro paso, vas bien, no bajes la guardia. Sí, yo también siento que el pie sobre el cuello todavía lo tenemos y que no tan fácil Trump, como ya vio que por ahí nos puede tener contra la pared a México, y que de alguna manera sí México pues se tuvo que poner las pilas con el tema de migración, porque es algo en lo que estábamos muy flojos en la política de migración y en esta contención. La verdad es que sí, México estaba dejando mucho que desear en ese sentido, y pues como Trump ya vio que este tema de la presión de los aranceles funcionó, yo también no creo que quite va a seguirlo sobre el cuello. Va a seguirlo, a lo mejor lo afloja un poquito, pero va a seguir ahí insistiendo y diciendo ahora, ¿sabes qué? Ya te hice revisión, vas bien, síguele y nos reunimos en un mes o nos reunimos en otros 40 días a ver cómo vas. Exacto. Dice por acá Jesús Granado, saludos Jesús, que también siempre está al pie del cañón. Todos los montajes que salen a la luz pública, sean del partido que sea, tiene algo de trasfondo donde hay negociaciones para que todos no pierdan y salgan cosas a la luz pública, y la ley nunca es aplicada contra la gente de arriba. Híjole, qué fuerte, pero sí tienes razón, Jesús. La verdad es que creo que Andrés Manuel tendría que poner el ejemplo justo con el de más arriba, el más corrupto, el más ratero, el que más endeudó a México, que es Enrique Peña Nieto. Y si están saliendo tantas cosas a la luz en este momento, accionar, no decir sigo con la amnistía, sino accionar en contra de él, accionar en contra de los mismos que hemos platicado durante este noticiero, decir, ¿sabes qué? Contra los delegados, contra Lomelí, contra Bonilla, decir, a ver, que se haga realmente una justicia. Y aparte, sí, que empiece desde el que fue presidente y decir, ok, de aquí me voy con todos.
Y aparte, si en el caso de Collado, que ahorita está en la cárcel, que fue detenido la semana pasada, la fiscalía fue capaz de rescatar un caso de 2016 que se presentó la primera denuncia y armaron el caso en menos de un mes. Sí, claro. Y lo metieron preso. Evidentemente porque hay elementos, sí, porque están las pruebas, ¿no? porque todavía están por comprobarse, pero hay elementos Pero, ahí que de suficiente peso para girarle la orden de aprehensión. Si en un mes se pudo construir este caso, yo creo que con toda la información que ya está circulando en medios de lo que ha hecho Enrique Peña Nieto, de lo que ha hecho Lozoya, de lo que ha hecho Ancira con agronitrogenados, con Fertinal, con todo esto, yo creo que se puede actuar y sería un ejemplo, siento yo, muy bueno de Andrés Manuel. Eso le abonaría muchísimo. Totalmente, le daría puntos, le volvería a subir el rating que ha ido bajando, ¿no? Podría volver a recuperar. Exacto. Azarit Sánchez, saludos, dice, y seguirá. Sí, creo que Trump, hablando creo en el tema de Trump, ¿no? Fue cuando llegó tu mensajito. Sí, seguramente seguirá presionándonos. Dice Jesús, exacto, todo lo que sale, es lo que ya leí, por eso digo que gracias. O sea, Eric Mayen también, saludos, que nos está viendo. También Hugo Rosas, que está conectado. Váyanos poniendo sus comentarios. Saludos. Vámonos con, la otra, que hay manifestaciones de parte del INA. Cerraron el sindicato de trabajadores del INA. Los trabajadores del sindicato cerraron la oficina aquí en Hamburgo, pero también fue un movimiento a nivel nacional. La verdad es que están declarando que se les haga la devolución de los impuestos que le fueron retenidos y que se les dé, porque a pesar de que tuvieron recortes, resulta que no se les han asignado todavía el presupuesto de egresos federales. Lo que les aprobaron, digamos, ¿no? Y entonces ellos dicen que hay muchas de las zonas arqueológicas que evidentemente no les han podido dar mantenimiento, no tienen presupuesto. Obviamente ya ni hablamos de las investigaciones o de las excavaciones y todo presupuesto para rescate, porque no tienen presupuesto, ¿no? Entonces, lo que preocupa de todo este tema es que estamos frente a un sindicato, y este sindicato evidentemente pues lo que amenaza con hacer es cerrar las zonas arqueológicas que están operadas por el sindicato. Exacto, pero casualmente son zonas que hoy día o en estas fechas son muy visitadas por el turismo. Exacto, entonces es un turismo nacional que dice, ¿sabes qué? Voy a visitar las zonas arqueológicas que van a estar cerradas porque el sindicato no recibió, porque el sindicato está peleando, reciben los recursos, ¿no? Y otra vez le termina pegando a la gente, Rubencito. O sea, otra vez le termina pegando al turismo, otra vez le termina pegando al ingreso a la economía del país, al ingreso de las personas y a la diversión, al momento de relajación o de convivencia familiar de las personas. Aparte, estamos hablando de gente que hace un esfuerzo por salir de vacaciones porque quiere ir a conocer alguna de las zonas arqueológicas. Hablamos de turismo internacional. También. O sea, nosotros tenemos muchas joyas arqueológicas que vienen a ver a nivel internacional. Entonces, ¿cómo nos deja parados eso a nivel internacional? O sea, el turismo extranjero que viene y no puede entrar, pues dice, no, pues ya para qué programa otro viaje después si van a estar cerradas cuando vaya, o como sé. La verdad es que todo este tipo de inconformidades podemos entenderlas, pero el problema son las afectaciones. El problema es que no se le dé una respuesta inmediata. Sabemos que hay negociaciones, sabemos que obviamente no, pues sí, que no también es, sin me lo saco de la recursos manga. como le doy mantenimiento a esas zonas, ¿no? Todavía es cierto, lo entendemos en ese aspecto de decir, ok, sí necesitan los recursos. Y lamentablemente, la única manera de ser escuchados pues es haciendo sus bloqueos, por si no nadie los escucha. Exacto. Aún habiendo esas áreas gubernamentales que tendrán que repartir los recursos que fueron asignados. ¿A dónde se está yendo ese dinero? Porque ese dinero no se está entregando, porque CONACYT
está declarando lo mismo. CONACYT está diciendo que tampoco a ellos les han entregado, todavía que les redujeron el 25%, no les han entregado lo demás, lo que sí estaba aprobado. Ahora, a mí me acaban de compartir, Elo, que está por acá conectada con nosotros, me compartió también algo que es muy lamentable, que tiene que ver con el presupuesto, y me dice que por austeridad recortarán becas a pasantes de enfermería y médicos. La verdad es que estamos hablando de becas que de por sí recibían muy poco. Estamos hablando de becas de 519 becas A, B y C, me dice, becas de 500,000, 124, 291,600, un total de 7 millones, en becas de medicinas, y en enfermería un total de 641, que son 7,459. No, 7 millones. 7 millones, perdón. 7,459,000. O sea, 14 millones que se están perdiendo entre medicina y enfermería. Exacto. Y el monto que les daban, que por acá lo estaba viendo, el monto que les daban eran entre 500 y 900 pesos de esas becas, que la verdad es que sabemos que puede no ser mucho dinero a cada uno de los enfermeros o médicos pasantes, y que son médicos que están evidentemente en un proceso para concluir su titulación, pero que viven ahí en el hospital, o sea, que aparte son los que tienen en este momento la mayor candidez para realizar su trabajo, el mayor empeño, dedicación, y le estás quitando los recursos. Esta ayuda se le están quitando. Estamos hablando me dice, dan servicio a la población por 900 o algunos 3,600 pesos, los cuales serán reducidos a la mitad solo en médicos y enfermeras. Y en otras disciplinas ni siquiera se los van a dar. O sea, este recorte, la verdad es que también es lamentable, abonando. Muchas gracias por el dato, mi prima Elo, que me lo acaba de compartir. Pues bueno, todo esto abona evidentemente a todos los recortes en cómo están impactando, ¿no? Están impactando a nivel salud, a nivel medicina, a nivel turismo, como vemos con estos del INA, y pues a nivel educación. Exacto. También, pues al final del día, turismo. ¿Cómo van a hacerle esas personas que estaban contando con esa beca si se lo quitas? ¿Cómo van a mantener sus estudios? ¿Cómo van a tener todo eso? Entonces, impactas en todo momento. Ahora, yo no entiendo por qué no hacer el match. O sea, si estamos hablando de que hay becas aquí de 900 pesos, algunas para enfermeros, enfermeras, y de 3,600, ¿por qué a todos estos enfermeros, en vez de quitarles este dinero, no los manda al Jóvenes Construyendo el Futuro? Jóvenes Construyendo el Futuro, que están recibiendo de manera mensual, y nos hemos enterado de casos lamentables, donde evidentemente sigue habiendo al interior pues este proselitismo. Exacto. Pues tú a mí dame una lana y yo digo que sí viene. Sabemos de buena fuente que hay diputados que están reclutando chavos para que se inscriban en estos programas. Y que los chavos dicen, pues yo no quiero ir, a mí nada más dame la mitad, quédate con la otra mitad. ¿Por qué entonces no poner a todas estas personas que les van a recortar este presupuesto? Ya ni siquiera voy a cuestionar a dónde va ese presupuesto, pero van a recortar este presupuesto. Bueno, entonces, si tienes el presupuesto en Jóvenes Construyendo el Futuro, mete a estos enfermeros en esos programas, porque al final los tutores están ahí, los hospitales están ahí como tutores, y son instituciones serias, son instituciones que pueden comprobar que están dando el servicio. Es gente que está turnos, algunos de 12 horas, otros de 18 horas, cuidando a enfermos, porque el personal de salud de los hospitales no se da abasto. Ellos lo están haciendo evidentemente para titularse, pero ¿qué pasa con todos estos apoyos que no se están dando? Yo no entiendo por qué no se puede hacer ese match, y entonces, en vez de recortarle estos presupuestos a estas personas, afílialos a tu otro programa. Claro, sobre todo que son personas que sí quieren. No es el tema, no es la persona que llega y dice, no, pues tú dame la mitad, tú quédate con la mitad y listo. No, son personas que sí quieren salir adelante, que sí están comprometidos con el país, que están comprometidos con lo que ellos hacen, con su carrera, con su pasión.
apóyalos en vez de estarles limitando. ¿O qué quieres? ¿Hacia dónde quieres llevar al país? ¿Hacia dónde quieres llevar a la gente? ¿A que se inculta? ¿A que la puedas controlar? ¿A que no se titulen? A que, no, ¿A que no a que lo terminen puedas su- controlar, porque entonces Exacto. no le estás dando todo el acceso a la educación, a los servicios, todo, entonces los empiezas a controlar de cierta manera. Sí, sí, Como la verdad es un que... país más avanzado, ¿no? Pero bueno, al final del día, lamentablemente eso está pasando. O sea, realmente estos chavos están alzando la mano a decir, yo sí me comprometo. Exacto. Y como dices, entonces dale los recursos que estás en un programa donde los chavos que van ni siquiera están comprometiendo, o el diputado está haciendo negociaciones. Maestros, utilicen ese dinero para el que sí Exacto. quiere salir adelante. Claro, claro. Ay, pues bueno, vámonos con la última. La verdad es que la de hoy no podemos dejarla pasar, aunque era crónica de una sentencia De una sentencia anunciada, claro. Todo el mundo sabía que evidentemente, pues este caso tan sonado del Chapo, estaba casi firmado que le iban a dar cadena perpetua. Pues eso sucedió. Hoy se dio finalmente la cadena perpetua para el Chapo, aunque su abogado Jeffrey Lichtman dice que van a apelar la sentencia, que obviamente fue Sí, hubo sembrada de pruebas. Exacto. Y hubo todo lo que, siempre el abogado va a decir. Siempre, Ajá. que fue condenado con pruebas falsas, etc, etc. Ellos van a apelar. La verdad es que pues se va a llevar este caso, más bien al Chapo, se lo van a llevar a una prisión de máxima seguridad. No va a poder tener acceso a visitas, no va a poder tener acceso ni siquiera a llamadas telefónicas. De hecho, casi como novela lo contaban, que tal vez era la última vez que veía a esta ex reina de belleza ahí en tribunales, y que pues bueno, no le quitó la vista de encima durante todo el tiempo. Pero bueno, pues este señor, creo yo, qué bueno que finalmente se le dictó una sentencia. Claro. Yo la verdad sí creo que lástima que quien haya ejercido esta justicia haya sido otro país y no México, claro, porque él es mexicano. Sí. Pero también... Y se le capturó aquí. Exacto. Pero también creo que a lo mejor si estuviera aquí ya se hubiera fugado otras 2 veces. Sí, seguramente, como toda la historia que ha traído, ¿no? Por supuesto. Exacto, se le fugó a Fox, se le fugó a Peña Nieto, y después también dicen que se acordó que lo iban que se entregó, a prender que no nuevamente, claro. pues para que pues a Peña no le fuera tan mal de que se le escapó, ¿no? Ajá. Pero bueno, creo que yo lo dije alguna vez cuando empezó todo este tema del Chapo. Creo que esto es una lección que para la juventud, sobre todo, porque creo que actualmente con todo este tema de las series, narcoseries y todo, que pueden hacer lo que les dé la gana. Exacto. Aquí queda claro que no. Que al menos en México, y creo que hacia abajo, hacia el sur, todavía se sigue teniendo como héroes a muchos narcotraficantes, sin poner de verdad en tela de juicio todo lo que hacen para conseguir lo que quieren conseguir. Al final del día, la ambición de poder, sin importar a quién le hacen daño, quién muere, quién vive, tomando decisiones pues a su criterio, igual a su... Vaya, sin importar nadie más, sin ¿no? escrúpulos, sin escrúpulos, exacto, esa es la palabra, exacto, sin escrúpulos y sin tomar en cuenta que si bien hay algunos, porque hay mucha gente que dice, es que el Chapo ayudaba a su comunidad, qué bueno que lo hacía, pero eso no quita todo. ¿Pero a través de qué? ¿O cómo conseguían los medios para ayudar? O la cantidad de vidas que se llevaron para lograr que él llegara donde estaba, la manera en la que se maneja el narcotráfico. Obviamente es crimen organizado, por algo se llama crimen organizado, cuesta vidas, y no solamente cuesta vidas en la disputa de terrenos, de espacios, de limitación de zona, de territorio, gracias, sino que también cuesta vidas de niños, cuesta vidas en sí, por lo que significa el tráfico de drogas, porque evidentemente no hay la información suficiente, porque hay muchos niños involucrados en la cadena de producción. Yo creo que sí,
qué bueno que hoy se sepa y que ojalá eso ayude a que los narcotraficantes sean juzgados, cumplan condenas y que las los condenas... chavos se den cuenta también, los chavos que Exacto. ahorita están en el tema de, ay, pues es que pues me voy de dealer o de distribuidor, o sea, exacto, y con eso hago mi vida. O sea, date cuenta que no es el medio, ¿no? Que no es la manera fácil de conseguir lo que quieres. Exacto, no es la manera fácil y seguramente no será fácil ni siquiera a nivel emocional, a nivel moral, ni Claro. todo lo que puede costar, no solo para el delincuente, porque los narcotraficantes, que no se nos olvide, son delincuentes del más alto rango, sino no solo lo que le cuesten a ellos, sino todo lo que le cuesta a su familia y la gente que está alrededor, ¿no? Entonces, pues bueno, puede llegar justo la pena a no ver nunca más a su familia, no ver nunca más a la gente que quiere, y aunque se queje de que no tiene aire que respirar y que toma agua puerca, pues que lástima, que haga un poco de reflexión de todo el daño que hizo debido a lo que se dedicaba el señor. Ahora viene la disputa, pero obviamente, por... Exacto, digo, ya se le dio todos sentencia y esos dices, bienes. bueno, pero ahora todos esos bienes, por un lado, pues el gobierno de Estados Unidos también dice, pues es que ¿Quiere me toca meter a mí, mano? no, a ver, espérate, esto está en territorio mexicano, esto se tiene que hacer a través del gobierno mexicano, y sí, ¿cómo se llama? La repartición de bienes pues no le correspondería a un gobierno extranjero, ¿no? Sí, pues Porque ya es territorio mexicano. Además, ¿cómo le vas a decir? Sí, toma estas parcelas. Ajá, exacto. No, toma estas casas. No, son territorio mexicano y se quedan acá. Exacto. Se está hablando ahora, evidentemente, que ahora viene el pleito de los países, Ajá. ¿no? Por toda la generación de riqueza que hizo este señor a través de, pues, estas, operaciones ilícitas, ¿no? Pues ya se pronunciaron diputados tanto del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, pues que evidentemente se aplique todo lo que es incautación de bienes y de la extensión de dominio, pues para que esos bienes, todos esos bienes se queden en México, aunque Estados Unidos ya está hablando de que va a ir sobre millones de dólares, evidentemente, cuentas. Y también sobre resarcir el daño causado al país por la cantidad, incuantiable de drogas que introdujo el señor a Estados Unidos. Se presume que alrededor del 30% de las drogas que se introducían a Estados Unidos eran a través del cártel del Chapo. Entonces, bueno, pues ahora veremos cómo nos toca. Cómo se van a negociar, cómo nos toca la repartición. A ver si nos llega algo a nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque al final del día los que van a pelear son los gobiernos. Esperemos que el gobierno, como fue en el caso de Veracruz, de darle al CONACYT un territorio, una casa, digamos. Super rancho. Exacto, darle el rancho, pues bueno, pues a ver si eso lo hace este gobierno, decir, ¿sabes qué? Todos esos bienes van para esto. Perfecto. Pero vámonos con buenas noticias porque ya se nos acabó el tiempo. Noticias. Pero siempre hay buenas noticias, por Totalmente. supuesto que sí. Y hoy yo estoy de verdad muy feliz y muy contenta, y si no me saliera de cuadro, me paro para aplaudir de pie esta buena noticia que voy a dar el día de hoy. La verdad es que hemos criticado muchísimo por acá todo el tema de que le ha impactado al turismo con la desaparición del Consejo de Promoción Turística, y la verdad es que esta semana se acaba de recapacitar un poco dentro de ese tema, y el Consejo de Diplomacia Turística ahora se ha creado en México justamente para hacer un poco de lo que hacía el Consejo de Promoción Turística. Ellos buscan promover el turismo y pues bueno, todas estas maravillas que tenemos en México a nivel internacional. Yo la verdad es que sí. Fue una iniciativa presentada por Miguel Torruco, evidentemente, y pues bueno, Marcelo Ebrard y él fueron los encargados de encabezar la ceremonia de instalación de este nuevo Consejo de Diplomacia Turística. Entonces yo la verdad es que agradezco que esto que lo hayan creado. Digo, siempre lamenté la desaparición del Consejo de Promoción Turística. Yo solamente digo, ojalá que se use toda la experiencia que tenían ahí, o el capital humano que ya tenía, aunque sabemos que Miguel Torruco es una persona con experiencia. La verdad es que también algunas de las cosas o de las decisiones, creo yo que como en algunos
perfiles han tenido que decir que sí a lo que dice Andrés Manuel, pero qué bueno que haya impulsado que se cree aunque sea con otro nombre. A nosotros no nos importa, claro, como mexicanos, no nos importa el nombre que se le ponga a la institución, al organismo, a quien sea que lo gestione, pero que se gestione. Que lo hagan, Exacto. que realmente le sigan dando esa promoción, porque México es rico como país, tiene muchos lugares turísticos, tiene mucho enriquecimiento. De decir, ¿sabes qué? El turismo extranjero también impacta en la economía. Muchísimo, Es por muchísimo. supuesto. Entonces, que no detengan esos trabajos, que sigan trabajando pues la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Turismo, ¿no? Las embajadas, los consulados. Que y le den también promoción va a a haber México. inversionistas del sector privado. O sea, creo que sí, al final, y Miguel en algún momento lo comentó, o sea, hay que trabajar en conjunto. Claro. Tampoco se le puede decir toda los chambas del turisteros, gobierno. exacto, a papá gobierno que haga Ajá. toda la chamba. Entre los miembros del consejo, pues bueno, está el presidente del grupo Palace Resort, está el presidente del grupo alemán, Ajá. está el del grupo el presidente del Vidanta, consejo de el de administración del Grupo grupo Posadas. Posadas, exacto. Entonces, pues hay que trabajar en conjunto, no queda de otra manera. Yo creo que también toda la gente que hace turismo en México ya se dieron cuenta que tienen que buscar alianzas, buscar apoyo, y también recordemos que el Consejo de Promoción Turística también tenía recursos de la iniciativa privada. Entonces, si solamente le están cambiando el nombre, pero al final el objetivo va a seguir siendo el mismo, de poder impulsar este turismo, de atraer gente. Sabemos que mucha gente vive del turismo, y sobre todo comunidades pequeñas, de pueblos mágicos, comunidades incluso de playas, pero playas que no son tan explotadas ni que son destinos turísticos tan grandes. La verdad es que pues vale la pena. Yo la verdad es que sí digo, qué buena noticia. Felicidades para todo el sector, felicidades para todos los mexicanos, y felicidades también para el gobierno que está tomando esta iniciativa. Sí. Y la última buena noticia. Esa me encanta a mí, porque eso tiene que ver con Tiene que ver tecnología, tiene que contigo. ver con seguridad, Exacto. tiene que ver justamente con esta iniciativa que está sacando para el bloqueo del celular. Cuando Exacto. te roban tu celular muchas veces, antes decíamos, ¿sabes qué? El celular me lo roban y sí me duele lo que cuesta el celular, pero me duele más lo que cuesta la información. Y entonces ahora ya se está saliendo una iniciativa para una estrategia, ¿sí?, para promover el bloqueo de los celulares robados. Es decir, ya no nada más es el tema de me lo robaron, te cambio el número, el chip, te lo doy en otro teléfono y listo. No, ahora el gobierno está trabajando en eso, decir, ¿sabes qué? Se bloquea el celular para que ni siquiera lo puedan Ya usar. nadie lo pueda usar. Exacto, que quede como inservible. decíamos en aquel momento, yo lo digo cuando trabajaba en ladrillito? esta empresa, decir, como un pisapapeles muy bonito. Ah, ok. Como un pisapapeles muy bonito, como un ladrillito, nada más Ajá. para decoración, en el Museo de Historia del celular, ¿no? Exacto. Y que Y eso entonces está de esa bien. manera ya no se les antoje tanto Claro, robarse ya el para celular. que lo robo si no lo vayan ni siquiera a poder vender. Nadie me lo va a comprar. O sea, creo que de alguna manera esta iniciativa lo que está ayudando. Se roban, Rubencito, 1,900 celulares al día tan solo en CDMX. Ajá. O sea, es impresionante. Pero entonces, si el ratero, si yo te llego con este teléfono y tú sabes que no lo vas a poder usar, ya no te Claro, lo va a ya no lo comprar. compro. Entonces, lo que yo veo como excelente es que sí de alguna manera va a limitar que esto siga siendo un atractivo, ¿no? Así O es. sea, que el robo se siga volviendo atractivo. Aparte van a prohibir también ya la venta de celulares en tianguis, en mercados, en todo que sea esto. a través de tiendas oficiales. Exacto, que justamente era donde se vendían pues Claro, todos el los teléfono celulares robado, por supuesto. robados, ¿no? Claro. Les voy a compartir el link porque justo viene, tú puedes llamar a Locatel si tú no sabes cómo sacar tu email, porque todo esto es a través de tu email. Si tú no sabes cómo sacar tu email, tú puedes llamar a Locatel y ellos te ayudan, y vienen unos pasos aquí muy Que de hecho los sencillitos. pasos es muy sencillo. En tu teléfono móvil lo único que tienes que hacer es poner asterisco número, o sea, los simbolitos de asterisco Gato. numeral, asterisco gato, Ajá, exactamente, exacto. 06 gato, y eso te va a dar los 15 dígitos de tu email. Entonces sí es importante ahí en ese aspecto, si no tienes tu contrato a mano, Exacto. Haces un de screenshot donde ahí cuando te haces un aparecen los screenshot. numeritos. Exacto, o apuntas los números, porque muchos dicen, no, sí, es que lo tengo en el contrato que hice con la Sí, telefónica, sí, sí, y claro. ¿dónde está tu contrato? No sé, o ya se borraron Bye. los números, sácalo de ahí, toma nota, y de menos tenlo guardado para que en dado caso que pudiera ser que caigas en ser víctima de esto, puedas hablar justamente a Locatel y decir, ¿sabes qué? Bloqueen este email. Exacto.
Exacto, y entonces también ya no tienen acceso a nada de tu información. Si usted guarda fotos comprometedoras, ¿verdad? De la amiga, de... Exacto, pues ya no van a poder tener acceso a eso. No, volvemos a lo mismo. O sea, muchas personas, nosotros el otro día, justo el lunes hablábamos de eso, y yo le decía, pues es que yo tengo mi vida entera acá, ¿no? Yo no guardo contraseñas de teléfono, que fue creo la única palomita que tuve, pero hay gente que guarda incluso sus contraseñas acá, y entonces... obviamente información de la familia, o sea, tienen acceso a todo. Entonces también, como dice Rubencito, lo más importante, aparte de lo que cuesta el teléfono, pues es la información, ¿no? Entonces les vamos a compartir también este dato para que todos nos blindemos y ya nadie tenga ganas de robarse un celular. Así es que esto ahorita empieza como en la estrategia en Ciudad de México. Así es. O sea, es aquí. Después, obviamente, con el resultado, seguramente se expandirá a todo el país, sí, ¿no? Pero es importante mencionar que ahorita aplica para CDMX. Exacto. Buenísimo. Rubén, bien, Mariana, pues muchísimas gracias por estar conmigo, por acompañarme. Un gusto, como siempre, poder acompañarte. Mil gracias. Al contrario, y como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros este miércoles, nuevamente, Noticias Sin Filtro. Un beso a Miguel. Saludos, espero Miguel. que siga trabajando muchísimo. Aquí estamos comiéndote. Pero también vente con nosotros. Total, ya vimos que cabemos 3 en este estudio, ¿no? Te mandamos besos, Miguel, y también a todos ustedes. Recuerden, compartan este video. Al final lo que queremos es llegar a más gente con información. Queremos generar conciencia a través de la información, y qué mejor que compartirlo. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no esté de acuerdo, pero todo eso enriquece al final la conversación, y es lo que queremos pues saber qué opinan, si están de acuerdo o no. Y recuerden, pues nos vemos la próxima semana. Tenemos cosas ahí que se quedan importantes en agenda, que ya comentaremos la próxima semana. Nos vemos el próximo miércoles. Noticias Sin Filtro. Las noticias, ¿Cómo son? ¿cómo son? Gracias. Gracias a ti. Bye, buenas noches.